Para Archivo de nuestra historia estamos con Daniel González, maquinista aquí en Puerto Belgrano, un maquinista naval de un ferrocarril que muy pocos conocen, que es el ferrocarril en Puerto Belgrano, el ferrocarril perteneciente a la Armada Argentina. Daniel, ¿cómo te va? Contanos para Archivo de nuestra historia, digamos, en qué época, en qué etapa, en qué años estuviste, en esas funciones como maquinista. Y bueno, yo ingresé a Marina en el año 60, Ujú. a partir del 65 como maquinista de segunda y a partir ya del 70 como conductor de locomotora. Y bueno, hasta que el ferrocarril comenzó a entrar en decadencia y bueno, pasé a oficiar después como electromecánico en automotores, servicio Ujú. máquina. Y bueno, hasta que me jubilé. Daniel, ¿qué tipo de funciones tenía el ferrocarril dentro de la Armada, dentro, en este Y caso, de Puerto dentro, Belgrano? sí, dentro de la Armada tenía el movimiento interno de la base, incluido polvorines, colina doble, incluido también, por ejemplo, todo el sistema que en aquellos entonces estaba, que era la vía que iba a Puerto Rosales, que actualmente no está, desapareció, Ujú. y que la vía llegaba y los trenes llegaban hasta el galpón que actualmente está en Puerto Rosales, donde se alojaban materiales, algunos en desuso, otros que para mantenimiento. Bueno, todo ese movimiento lo hacía las locomotoras, las pilotos que le llamaban, más el tren que hacía recorrido de pasajero a batería. ¿Cuántos servicios había? Bueno, de acá al 60, 70 y bueno, ya a finales de 70 ya el ferrocarril, comienza en declive hasta que desaparece y deja de, digamos, prestar servicio como medio de comunicación. ¿Cuántos servicios había, por ejemplo, a baterías? ¿Y qué tipo de trenes Y de había? batería tenía dos turnos de personal. Y a veces un solo turno porque había un personal que entraba a partir de las... es decir, un turno entraba, por ejemplo, se prestaba servicio con el tren que salía a 6:30 de la mañana. Ese personal regresaba a eso de las 10:15 de la mañana, regresaba a puerto. Después otro personal se hacía cargo de la máquina para ir a batería nuevamente y traer el personal de retorno a Puerto Belgrano. ¿Era un tren obrero Un o tren obrero, Ajá. llamado tren obrero. Ujú. Eh, y después los de sábado y domingo, o incluidos los feriados, tenía un tren que circulaba de noche, de las 20 hasta las 4 de la madrugada. Ese tren en los días feriados siempre funcionaba donde se hacían dos viajes. Uno a partir de las 8:30, el otro a partir de allá para acá a las 1:15, 1:30, de retorno para acá. Y eso los días feriados o a veces los domingos también, ¿Qué se abastecía a la Armada en aquel momento? Porque había también formaciones que eran de carga. de carga. ¿Qué tipo de... Y por ejemplo, en de carga, la base se reabastecía con cargamentos que venían de harina, cargamentos de víveres también, incluso Ujú. material para de carpintería. Después tendríamos el material que era para la calderería, materiales Ujú. que venían chapas para la cobertura de los barcos. ¿Petróleo también? El ¿Combustible? petróleo, no, el petróleo lo recibía este, a través de cañería, el petróleo. ¿Y la usina? Que hablamos off the La record. usina se reabastecía con el petróleo que se le llevaba a través del ferrocarril. Cuando ingresaste allá por la década del 60, me contaste también que de los 200 vagones que tenía el tren Escuadra habían quedado alrededor de 90. 90. ¿A qué localidades llevaban soldados, conscriptos, marinos? Bueno, el tren Escuadra se desplazaba con rumbo a Buenos Aires. El otro se desplazaba a Rosario y Córdoba. Ujú. Y tuvo todo un proyecto
hacer correr trenes a Mendoza y San Juan. ¿Llegaron a hacerlo? No llegaron a hacerlo, pero estaba ya a punto caramelo y no se llegó. Claro, No. hay unas fotos inéditas que bueno, que en algún momento la vamos a publicar, que son de una formación del Tren Escuadra a Bariloche. Ah, eso sí. ¿En qué momento y por qué se hizo ese viaje a Bariloche? Eso se había reparado algo así como 9 vagones. Ujú. Y entonces, como una prueba para el funcionamiento, se llevaron a Bariloche. ¿Con qué eran arrastrados esta formación del Tren Escuadra? El ferrocarril Roca ponía en función una 10. Una diésel. ¿Y con una diésel alcanzaba para arrastrar? Sí. Ajá. No, Eran trenes muy pesados, ¿no? Vagones pesados. pesado, pero la máquina diésel no tenía ningún drama. Claro. Obviamente que vamos a contarles en otro momento para los amigos que nos están viendo muchos más detalles de la vida ferroviaria en este lugar, digamos, quizás para algunos inédito, ¿no? Que dentro de la Armada haya tenido ferrocarriles, donde también, digamos, hubo trenes en Punta Indio. Pero para finalizar esta nota y para dar un pie al próximo capítulo, nos hablabas y nos contabas sobre la unidad que había entre los ferroviarios y que, bueno, que había encuentros gastronómicos. Eso sí. Contanos sobre esta especie de peña que habían formado o creaste en su momento. Bueno, el famoso, porque se hizo famoso, no solamente a nivel de Punta Alta, porque también trascendió, Oía, trascendió en Córdoba. En Córdoba, cuando a través de fotografía, imagen, aparte de lo que se hablaba, trascendió que lo que era el famoso Chupin Club el Chupin Club ferroviario. reunión de la familia de los ferroviarios en el Club Solier. Ferroviario, o digamos, un club de cuño ferroviario, obviamente por la estación. Solier, sí. Claro. Bueno, y Solier ahí. se origina también justamente por los ferroviarios. Claro. Y en Córdoba, muchos decían, che, pero eso podría, entre los medios ferroviarios, allá, ¿viste? Los zonales. Muchos decían, che, eso podríamos hacerlo acá también, pero mirá lo que hacen los muchachos allá, y nosotros, no, tenemos que hacer algo así, porque Córdoba tiene, es decir, el Tren Escuadra tenía un lugar adicional, como ya exclusivo para cuando llegaba, permanecía pues 15 días, 20 días. Pero ellos tienen, por ejemplo, en Córdoba, tienen una colonia pequeña donde todos los ferroviarios que vienen de distintas partes del país se alojan ahí, comen ahí, porque tienen cocina, tienen todo, comedor, todo. Y entonces ellos decían también de poner en Córdoba algo parecido a lo que hacemos nosotros acá. Y acá se reunía la familia ferroviaria, ¿no es cierto? Claro, Con acá se reunía ¿viste? Entonces a ellos les interesó en Córdoba. Claro, De hacerlo también eso. claro. Bueno, no sé si a posterior se hizo o no se hizo, porque el cordobés, para comer y divertirse, está siempre primero. Interesantísimo que no únicamente, digamos, lo hacían, digamos, en este club, sino que también me contaste que lo hicieron en Campa y que se reunían con ferroviarios incluso de Solier y de los talleres noroeste en la base, ¿no es cierto? Utilizaron un vagón, o utilizaban una vez por mes un vagón, el coche comedor de Tren Escuadra, ¿no? Tren Escuadra. O sea que había mística y mástica. Hay de todo. Había mística y mástica. Sí, había de todo. Daniel, Bueno. nos vemos en el próximo capítulo. Te ¿Cómo no? pido que saludes a los amigos que nos están viendo Bueno, de Archivo Nuestra Historia. Un gran cariño para toda la gente que por ahí son ferroviarios o que Fueron aficionados. les interesa lo que es el ferrocarril. Y yo les pido a todos que pongan un poquito de fuerza de voluntad para lograr que el ferrocarril otra vez se desplace en el país argentino.